Buenas tardes. El día de hoy vamos a checar las diapositivas de la clase anterior. El tema que se va a abordar es el cuento. ¿Qué es y cómo funciona? El cuento es una narración breve perteneciente al género narrativo. Suele utilizarse con fines de enseñanza y entretenimiento. Asimismo, el cuento se estructura en planteamiento, nudo y desenlace. Si bien es cierto, el cuento es una lectura un poco digerible y entendible para que podamos razonar, entender y comprender. En el planteamiento vamos a ver, es la parte del cuento donde se introduce en la situación, ya sea indicando dónde y cuándo ocurren los hechos, presentando de algún personaje o entrando directamente a la acción. El nudo es la parte más importante del relato. En ella se presentan las aventuras o problemas a los que se enfrentan los personajes y la situación que genera el conflicto. Y el desenlace es el final o cierre del cuento en el que en esta parte se resuelve el nudo de la historia. Se determina qué pasa con el conflicto y cómo se resuelve cada uno de los problemas y que tienen que pasar estos personajes. Características. Se trata de una narración breve, cerrada en sí misma, que relata una serie relativa sencilla de hechos que desde su inicio hasta su fin. Un cuento debería poderse leer de principio a fin en una sola sentada. Posee una única línea argumental en la que se convergen uno o más personajes a través de un conjunto variable de acciones y vericuentos. Posee una unidad de efecto, rasgo que comparte con la poesía. Esto quiere decir que a través de su lectura se busca generar un efecto estético, reflexivo o emocional. Pasemos a elementos del cuento. Narrador, personajes, tiempo, trama y lugares. El narrador es quien relata la historia, o sea, parte de ella y que refiere los hechos a partir de una posición. El narrador no muchas veces interactúa con los personajes. En algunas ocasiones llega a interactuar, pero comúnmente no. Solamente va relatando los hechos. Personajes, que son las entidades ficticias a las que se les ocurre la trama. Pueden ser muchos y de muy distintos tipos, pero siempre hay uno central al relato y a este se le llama protagonista. El tiempo ficcional, el que transcurre dentro del relato. La trama, que es la sumatoria de los vericuentos y los acontecimientos que ocurren a los personajes, organizados de manera tal que se sucedan lógicamente en el tiempo, ya sea de modo lineal o no. Los lugares, que no son más que las ubicaciones o locaciones en las que tienen lugar de los hechos narrados y que pueden estar más o menos descritos en el cuento. Tipos de cuento. Cuentos de hadas, cuentos fantásticos y cuentos realistas, generalmente destinados por un público infantil. Se desarrollan en un mundo ficticio, fácilmente de diferenciar entre el bien y el mal. Suelen contener algún tipo de moraleja o efecto final que los aproxima a la fábula. Cuentos de terror, cuyas tramas giran en torno a lo sobrenatural o a las situaciones diseñadas para despertar el miedo y la angustia del lector. Cuentos de ciencia ficción, que se ambientan en futuros cercanos o distantes, utópicos o distópicos, o bien en nudos paralelos, en los que la ciencia, la tecnología son distintos a los reales y permiten la exploración de situaciones inéditas. Cuentos policiales, también llamados como detectivescos, suelen tener como eje narrativo un crimen cometido, generalmente un asesinato, un detective o una investigación que se va a resolver en el cuento. Cuentos sátiros o cómicos, aquellos diseñados para mover la risa a los lectores a través de situaciones disparadas, graciosas o ridículas. ¿Qué es un texto narrativo? El texto narrativo es un relato que cuenta una serie de hechos o acciones que se desarrollan en un periodo de tiempo determinado. Estos pueden ser reales o imaginarios y expresarse de manera oral o escrita según su finalidad. La narración puede cumplir un propósito artístico, informativo o simplemente comunicativo. Y los ejemplos es la leyenda,
los mitos, las fábulas y los cuentos. Por el momento es todo.